Al igual que en otros lenguajes de programación, prácticamente en la mayoría o todos, siempre tenemos la necesidad de utilizar bucles. Así que vamos a comenzar a ver un poco de ciclos, estos bucles que pueden hacer iteraciones o tareas repetitivas. Y vamos a comenzar con uno de los más famosos, que es el ciclo for. Para ello, aquí en la parte lateral derecha voy a crear un nuevo archivo de Python con el botón New, Python, y le voy a poner a ciclo for. Muy bien. Aquí, si lo quiero cambiar a Markdown, solo para recordar bien cuál es el título, le puedo poner acá ciclo for, pero con un numeral al principio y espacio, lo va a hacer así grande, dentro del notebook. Acá, le doy un tab sin querer, acá, Shift Enter para ejecutar. Bien, ¿y cómo funciona el ciclo for dentro de Python? Bastante similar a otros lenguajes, pero generalmente aquí, en lugar de lo que estamos acostumbrados en C, en PHP, en JavaScript y todo lo demás, que uno utiliza los paréntesis, for y luego entre paréntesis y poner una variable int x igual a 0 y luego ponerle las condiciones igual en C++, echar que uno ponga mientras x sea menor que un número constante, por ejemplo, o una variable, mientras x sea menor que tamaño o arreglo, tamaño x y luego un lenguaje normal de los tradicionales que hemos venido usando, Char, PHP, todo eso sería una estructura así. Para Python no, para Python es bastante más simple. Nosotros simplemente definimos la palabra reservada for, espacio, y luego asignamos una variable que va a tomar los valores del recorrido que hagamos en un objeto que tenga diferentes elementos dentro. Por ejemplo, me puedo poner la típica i, la que siempre se pone, for i, y luego in range, en rango. In range de cuánto, de 6, por ejemplo. ¿Sí? Luego vienen los dos puntos, y esto es todo el ciclo for. For, una variable donde va a ir haciendo, cada vuelta va a ir cambiando su valor con respecto al rango que va a evaluar. ¿Sí? Ya vamos a ver que también se puede recorrer directamente objetos. Aquí, después de los dos puntos, como siempre Python, cuando tiene instrucciones así como el if, el else, los ciclos igual, las funciones igual, después del enunciado principal, tiene los dos puntos y el enter. Y ya queda en una tabulación, es decir, de izquierda a derecha, a cierto margen donde debe comenzar lo que se va a ejecutar cuando esto suceda. Yo le puedo poner acá print, solo para ver en pantalla. Por ejemplo, iteración, espacio, dos puntos, espacio, este dos puntos solo es texto. Ahora esto puede ser sin dos puntos o con los dos puntos, como uno quiera. Iteración, coma, y la variable que quiero imprimir, que en este caso sería la i, que la i va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos en este rango. En este caso es algo numérico. Shift Enter para correr o el botón Play para correr. Y ahí tenemos iteración 0, 1, 2, 3, llega hasta 5. ¿Por qué? Siempre en el rango de 6 elementos. Comienza desde 0 y llega hasta 5. Nosotros también podemos tener objetos, como lo que ya hemos visto en Python, hay tipos de objetos, nos falta ver otros ahí, los diccionarios que son muy útiles, que son la base para objetos semiestructurados, se usa mucho en ciencia de datos con Python, como también en otros lenguajes como JavaScript, que se utiliza mucho los objetos JSON o JSON, que van también en esa forma estructurada, que tienen un key y un value asociado. Pero por el momento seguimos con listas. Voy a crear una que se llame columna, porque aunque parece un renglón, es una columna. Uy, se me fue un símbolo de interrogación ahí, parecía PHP ya. Ok, 200, 300, estoy poniendo valores acá. 400, 250, 345, 540. Suficientes valores. Ok, si yo ejecuto esto y le pongo acá, o sea, si lo ejecuto así con Shift Enter no pasa nada, porque ya creé la variable, pero en ningún momento la estoy llamando. Pero si yo le pongo columna y la ejecuto, ahí sí me muestra el objeto como tal. Con un ciclo for podemos imprimir ese objeto, de manera que cada uno vaya dejando su respectivo espacio y haciéndolo en forma de columna. Así que ya la forma de recorrerlo no sería en un rango. Y ojo con esto del rango, que esto de acá
donde está el 6 ahí, eso podría ser una variable. Yo perfectamente voy a, bueno, para no duplicarlo y volverlo a hacer mejor, lo voy a hacer a mano para que se entienda mejor. Yo podría haber hecho algo como esto, decir que yo tenga una variable número. Digamos que tengo acá num, va a ser igual num de número va a ser igual a 6, para que tengamos exactamente la misma salida, ¿sí? Recuerden que no hay punto y coma al final de ninguna instrucción en Python, olvídense de eso dentro de Python, como en los demás lenguajes que sí lo tienen. Y aquí uno podría decir for i, siempre la variable i, ¿verdad? ¿Para qué? En un rango, in range, de la variable número. Entonces, este rango que va a tomar un valor generalmente aquí constante, que yo podría poner 8, 79, 790, lo que quisiera. Pero también le puedo meter acá una variable. Y esa variable, ese número, va a pasar a alimentar este rango y él va a crear ese rango desde de todos los elementos. De 0 a 5 sería en este caso también. Y acá lo mismo, dos puntos, y luego print, paréntesis, y luego iteración, coma, vamos a tener exactamente la misma salida. Vean, ahí, con una variable para meterla en esta parte de acá. Bien, con los objetos, así como este que ahora tenemos acá, podemos recorrerlo de una manera un poco diferente. ¿Y cómo funciona eso? Es algo así como en algunos lenguajes que uno tiene el for each, que también en Python se puede, pero ahorita estamos viendo el ciclo for. Uno puede poner, para recorrer ese objeto, for valor in columna. Valor es la variable que estoy creando. Es como si yo tuviera i, pero por no seguir usando la i, le voy a poner la palabra valor. Valor en el objeto de lista columna. Así dos puntos. Y si yo le doy a print y pongo aquí el objeto valor, ese objeto valor, cada vuelta que va a ir dando, va a ir cambiando su valor recorriendo todos los elementos. La primera vuelta de valor es la posición 0. Y en la posición 0, ¿qué va a tomar? Va a tomar el valor de 200. Pero no porque se llame valor le puse yo, pero podría llamarse G, X, K, como uno quiera. Yo le estoy poniendo acá valor. La variable valor va a almacenar el contenido porque va a ir dentro, in, cada objeto de columna. Entonces, primero valor va a tener adentro 200, luego va a tener 300, luego lo va a reemplazar con 400, luego lo va a reemplazar con 250 y así, haciendo iteraciones, haciendo diferentes vueltas. La primera vuelta, la posición 0, este es el que va a tomar. Bueno, comprobémoslo. Y aquí es la diferencia, ¿verdad? Entre que estamos tomando, esto se parece mucho al for each en otros lenguajes, donde por cada elemento va recorriendo y va tomando el valor de cada elemento en pantalla. Porque uno acá podría pensar, cuando ponga valor me va a tirar, primero vale índice 1, 2, 3, 4, pero no. Este valor está recorriendo una lista, entonces va tomando el valor de cada posición de la lista, desde la más pequeña, que es la posición 0, hasta la última, que en este caso son 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 6 elementos, pero comienza desde 0, llega hasta la posición 5. Importante eso para tenerlo claro. ¿Para qué cosas uno puede utilizar esto, por ejemplo? Para cosas iterativas, que son repetitivas, que nosotros, por ejemplo, vamos a insertar valores y no queremos ponerle varios inputs, un input para tal valor, otro input para otro valor, otro input para otro valor, y se nos hace quedar en lista de input para abajo. En lugar de eso, podríamos tener, por ejemplo, pensando en que hagamos el cálculo de un volumen, que sería algo cúbico, lado por lado por lado, para hacer un volumen. Yo podría poner un objeto de lista llamado medidas. Y a medidas, ¿qué le puedo poner dentro? Pues le puedo poner texto, ¿sí? Le puedo poner ancho. Ancho no va a especificar si centímetros, y kilómetros, y metros, y nada. Alto, solamente unidades. Y largo. Solo para simplificarlo, de una manera bastante entendible, lo hago así de sencillo. Si este objeto lo llamo para ver lo que tiene dentro, pues simplemente tiene esas cadenas de texto adentro en cada locación de memoria. Y uno podría pensar, entonces puedo hacer un for
y decirle que vaya recorriendo cada una de ellas, así, in, y que pongo acá, range, y dentro de ese rango debería ir un tamaño del objeto. Este objeto tiene 3 elementos, pero cuenta desde 0, 0, 1, 2. ¿Cómo podemos obtener ese valor? Bueno, en Python tenemos la función len, que ya la hemos usado, y len, dentro de sus propios paréntesis, meterle el objeto que queremos contarle cuántas posiciones de memoria tiene. Medidas. Ahí estoy metiendo el objeto medidas aquí para que le calcule la longitud. Este length está ahí, en Python solo es len, varios lenguajes sí se pone completo, length, pero aquí solo length, y esto me va a dar un número como el que teníamos acá, así como un 6, un 5, un 4, porque va a ser el conteo de las posiciones de memoria, los espacios que tiene ese objeto de lista, y ese número es el que va a meter en el range. Y así este i ya va a funcionar. Claro que acá yo tengo que poner, bueno, primero no le he puesto ni siquiera los 2 puntos, ¿sí? Y acá, después de los 2 puntos, le he dicho enter por darle el enter acá, yo podría imprimir print, y lo voy a poner acá y ahí está, 0, 1, 2, ese es el orden. Ok, quiero ver, para que notemos la diferencia acá, porque no le había puesto los 2 puntos al final. Si yo le pongo single range, solo medidas, lo que va a hacer es imprimir ya lo que tiene adentro como tal, ¿no? Si yo le pongo sin contar los elementos, esto ya no se convierte en un número, se convierte en un objeto de texto como tal que lo va a poder calcular. Si lo ocupamos como número, como no es número, tendríamos que convertirlo en un rango y dentro obtener ese tamaño a través del length, ¿sí? Así que ahí ustedes pueden ver por qué hay que tener cuidado en la forma en que ocupamos. Ocupamos el índice posicional para hacer algún cálculo o necesitamos el contenido del objeto. Si es así, iba tomando la forma del contenido de cada posición de memoria. Si es de esta otra forma, que está acá, con el tamaño del objeto en un rango, va tomando la posición de índice de cada posición del arreglo, la posición 0, la 1 y la 2. Que yo acá podría perfectamente decirle que me imprima, o sea, podría decirle print y dentro de esto decirle que imprima medidas, corchetes y ponerle que imprima la i. Y ahí está, la 0, la primera, que es ancho, 0 ancho. Después cuando vuelve a dar otra vuelta, ahora ahí va a ir incrementando la posición. Pasa este que es el valor 1, imprime el valor 1 como tal y también imprime el contenido que está en el arreglo medidas, que es este de acá, en la lista, perdón, medidas, posición 1, que es esta. Esta era la 0, esta es la 1. Y así en la siguiente vuelta va a imprimir esto de acá, que es la posición 0, 1, 2, es este 2 que está acá. Y luego el contenido lo extraemos de esta forma. O sea, de diferentes maneras podemos extraer como tal el valor para utilizar. Así ya lo tenemos acá almacenado como tal en medidas. Y nosotros podemos también, por ejemplo, si quisiéramos capturar los valores, ya que sabemos que hay 3 valores acá, podríamos capturarlo con input para hacer un cálculo de volumen. Podríamos crear un arreglo vacío. ¿Cómo se crea un arreglo? Sigo diciendo yo, es una lista. La terminología en Python, valores, va a ser igual a corchetes en blanco. De esta forma estamos declarando un arreglo que puede cambiar en el tiempo. Y yo puedo decirle que la quiero por el lado complicado, quiero el índice de esto. Entonces lo voy a hacer con el len de medidas. Yo voy a decir que quiero recorrer un ciclo for y le voy a poner el i normal, el común, in range, el rango, de que dentro del paréntesis in range, lo hago así para que se mire más limpio, voy a poner len de longitud, del length, al objeto medidas. Y ahí ya lo tenemos. Cuando haga aquí el punto y coma, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar que me imprima print para hacerlo de manera separada, que imprima ingrese el ancho, por ejemplo,
Voy a poner solo así como el nombre. En vez de esto voy a llamar directo a la variable. Por ejemplo, medidas, corchetes y. ¿Sí? Y ahí va. Y luego voy a agregarle al objeto de lista valores que me capture la variable que quiero ingresar. Entonces yo puedo venir acá y puedo decirle valores.append y dentro poner un input. ¿Sí? Este append es para agregar valores. Si yo le pongo acá agregar, por ejemplo, el 8 en todas las iteraciones, lo voy a ejecutar. Y miren, ancho, alto y largo. Pero si yo me voy a leer el objeto valores, vean que tiene 8, 8 y 8. ¿Por qué? Porque por cada vuelta, cuando valía ancho la posición, que es esta de aquí, esta era la posición 0, entonces en esa primera vuelta le agregamos el número 8 en la posición 0, que es este de acá. La segunda vuelta, esto ya valía 1, porque en el rango del tamaño que tenía el objeto, que tenía un tamaño de 3, pero desde 0, 1, 2, llega hasta 2, 0, 1, 2. En ese rango de 3 elementos comenzando desde el 0, la primera vuelta este vale 0, en la segunda vuelta este vale 1, así que la posición 1 de medidas, ¿cuál es la posición 1? Aquí la tenemos, medidas, que es este de acá, tiene 0 y 1, es alto, ese es el alto que se imprime acá, ese es el alto que se imprimió acá. Y acá en valores le pusimos append, ya está en la posición de 2, podríamos decir, pero de todas formas este append es independiente, no se está asociando a ningún índice, sino que simplemente va parecido al push en otros tipos de objetos, donde uno con el append va agregando. Ya habíamos agregado un valor, entonces ahora agregamos el otro valor, y en la otra vuelta va a agregar el otro valor, va como empujando para dentro de la lista un objeto, otro valor y otro valor. Pero esto acá nosotros podríamos meterle ya sea lo mismo en texto o meter un valor de pantalla. Yo puedo poner un input, abro y cierro paréntesis, y entonces lo que va a suceder ahora es que cuando pulse me va a preguntar ancho, yo le voy a poner 12, alto y le voy a poner 24 y largo le voy a poner 9. Y ya están esos valores. Y si aquí ejecuto, dice 8 ahí porque no lo he refrescado, vean que este es la salida que ya tengo ahí. Aquí lo voy a ejecutar con un run y vean, ya tengo salida de 16, se actualizó y tiene 12, 24 y 9. Pero hay un problema, si yo quisiera sacar el volumen de eso, vean que estos son textos, están entre comillas, ¿sí? Si yo los imprimo con un ciclo for, van a salir limpios con un print, pero al verlo como objeto me doy cuenta que está entre corchetes esta lista y que su contenido son caracteres que parecieran números, pero están entre comillas indicando que son textos. Así que eso lo puedo corregir desde el origen. Aquí yo puedo poner la función int, ¿sí? Para atrapar ese input. Así, yo puedo poner un int de entero, si le voy a meter solo números enteros, ¿verdad? Int, y luego cuando lo ejecute voy a poner acá, por ejemplo, 2, 3 y 4. Y ahí los tenemos. Si yo ejecuto los valores, 2, 3 y 4 ya son números enteros, ¿sí? De esa manera nosotros ya podemos ir probando. Ahora, con el mismo ciclo for, nosotros ya podríamos lograr obtener un resultado. Podemos crear una variable para inicializarla, la podría poner resultado en un valor inicial. Generalmente uno pone variables en 0, pero cuando se trata de multiplicaciones tengan mucho cuidado, porque si va a comenzar a través de un ciclo, ya sea con recursividad o con iteraciones, con un while, do while, lo que sea que tenga ciclos repetitivos, es peligroso que tenga inicializado una variable en 0, porque nunca va a sumar valores, va a ir 0 por 0, todo multiplicado por 0 va a dar 0. Así que en esos casos se pone el 1 que no altera el número en la primera multiplicación, porque 1 por un valor va a ser ese valor por otro valor va a ser el siguiente valor, y ese por otro valor puede ir acumulando. Pero si yo le pongo 0, mata todos los valores, porque toda multiplicación por 0 va a dar 0. Así que aquí la voy a inicializar en 1 el resultado, pensando en hacer el cálculo de un volumen, ¿no? O sea, aquí podríamos poner un cálculo, ahora sí tengo tildes, cálculo de volumen. Ahí. Entonces el resultado puede ser igual a 1,
Y aquí sería otro uso del for. O sea, el for nos ahorra que tengamos que poner ahí, por ejemplo, valores, posición 0, por valores, posición 1, y así, le puse 2 veces valores. Vamos a ver, valores por posición 1 y valores por posición 3. Lo otro es que también, esto porque es un volumen, pero si no fuera un volumen, sino que se tratara de multiplicar muchos elementos, en lugar de estar poniendo acá posición 0, posición 1, posición 2 y multiplicarlas todas, yo lo simplifico en un ciclo for que va a iterar el tamaño que tenga que iterar. Yo puedo decir for valor in valores. Esto me gusta de Python porque es mucho más simple que en otros lenguajes. Siento que hace el recorrido bien limpio. Va a recorrer, o sea, el objeto va a tomar cada uno de los valores, va a ser primero 2, en la segunda vuelta va a ser 3, en la tercera vuelta va a ser 4, lo que va a tener dentro, ¿sí? Y acá yo le pongo, después de declarar el for, que resultado, ustedes recuerdan los operadores unarios, los tienen que haber visto en alguna programación introductoria como coding o programación estructurada, que uno podría poner un más igual, ¿sí? Más igual valor le voy a poner y en ese caso va a sumar. Y aquí abajo yo le voy a poner que se vea la variable para que la imprima, para que la podamos ver. Resultado. Miren, ahí sumó 3, pero hizo una iteración más igual. Es que valía 1, perdón, no recordaba de dónde salió ese 10. Digo yo, si es 3, 4, 5 y 4, 9 y este 10, pero es que ya valía 1 el resultado, ¿sí? Recuerdan los operadores unarios. Uno le podría poner menos, entonces sale menos 8 porque ya valía 1. 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así va. Pero también se puede con multiplicación. Este casi no se ve a veces, pero también se puede así. La primera vuelta el resultado vale 1. 1 por la posición de valores, que es la inicial, la posición 0, es 2. Entonces va a ser 1 por 2 y ahora el resultado vale 2. En la siguiente vuelta, el resultado ya vale 2. Aquí en el ciclo for va a recorrer todos los elementos que tenga la lista valores. Entonces en la siguiente vuelta esto ya vale 2, va por la segunda vuelta y ahora valor vale 3 y el resultado va a ser por igual. ¿Qué significa por igual? Que va a ir acumulando el que ya tenía. Tiene el 2 en memoria y al 2 lo va a multiplicar por valor, que ahora vale 3. Y ahora 3 por 2 va a ser 6. Y ese 6 va a quedar almacenado en resultado. Y todavía no ha terminado de recorrer todos los objetos de valores, le falta la última posición. Ahora valor va a valer 4, ¿sí? Y es la última posición de valores. Entonces ya recorrió la posición 0, 1 y la posición 2. ¿Qué se saca? Casi arrastro el mouse ahí. Entonces en esa posición 2, valor vale 4. ¿Y cuánto valía resultado? Valía 6. Entonces ese 6 almacenado por igual es acumulativo, por igual es 6 por 4, 24. Ese debería ser el resultado al ejecutarlo. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el cálculo de un volumen en una sola línea prácticamente de cálculo que está acá, sin poner tantas veces la variable, y algo que puede mutar. Aquí como el volumen solo tiene para 3 dimensiones, pero si estuviéramos ahí en un universo cuántico y de muchas dimensiones, podríamos tener una multiplicación enorme de elementos, o si se trata de otro elemento que sea acumulativo, que necesitemos multiplicar ese por el siguiente, por el siguiente, por el siguiente valor, ya el tamaño no es un problema, porque el tamaño que tenga valores lo va a multiplicar acá. O sea, si a valores nosotros le ingresáramos más datos. Y esa es una forma aplicada de cómo para calcular, cómo para insertar con el input, podemos utilizar lo que son los ciclos. En este caso el ciclo for, que es el que estamos viendo. Muy bien, hasta ahí este primer video con ciclo for y luego veremos otros ciclos por ahí para luego pasar a cosas más avanzadas como las funciones, las clases, varias otras cosas de los métodos, librerías importantes que hay que utilizar en Python porque no todo hay que hacerlo a pie, hay muchas cosas ya prediseñadas y esa es una de las grandes ventajas que tiene Python. Muy bien, continuaremos en el próximo video.